Gracias. ¿Qué tienen en común los drones con estabilizador con el buscador de Google? ¿O los vehículos autónomos y el corrector ortográfico de WhatsApp? ¿O ChatGPT y el sistema que me recomienda películas en Netflix? ¿Qué tienen en común? Ya lo sabéis. La inteligencia artificial y, más concretamente, las redes neuronales, que son lo que está detrás de casi todos los dispositivos que llamamos smart, incluso de los calzoncillos de Peláez, como ya hemos visto antes. Efectivamente, están en hospitales, están en aplicaciones, están en vigilancia, están en cámaras, están en todos los sitios y vayámonos acostumbrándonos a ello porque han venido para quedarse. Quería hablar de la historia de las redes neuronales y quiero hablar de la historia de las redes neuronales porque entender cómo funciona o cómo ha evolucionado la historia de las redes neuronales nos va a ayudar a entender cómo funciona principalmente cómo funciona muchas veces o cómo ha funcionado históricamente la historia de la ciencia y de la tecnología. Es un recorrido interesante, vamos a ello. Las redes neuronales son el elemento principal del sistema nervioso, descubiertas por nuestro eminente premio Nobel a finales del siglo XIX, don Santiago Ramón y Cajal. La unidad mínima del sistema nervioso es la neurona, se interconectan entre sí millones de neuronas para transmitir información que viaja a lo largo del cuerpo y es responsable de que nos enteremos de lo que pasa en el entorno y de que el propio cuerpo pueda reaccionar ante situaciones que ocurran en el entorno. Las redes neuronales se excitan o están en reposo, están en un par de estados y se excitan ante determinadas combinaciones de entradas eléctricas que les llegan. Bueno, esta metáfora de se activa o no se activa inspira al uso de metáforas computacionales para implementarlas en sistemas electrónicos. Aquí tenemos una red neuronal artificial funcionando, donde tenemos una entrada que es una imagen. La imagen se convierte en números, los píxeles, se pone en una capa inicial de neuronas y esa información va fluyendo a lo largo de diferentes capas con el objetivo de que si a la entrada hay un 3, dibujamos un 3, a la salida se tiene que activar la neurona correspondiente al 3. Y esa información va fluyendo de manera que las neuronas que aparecen en blanco serían neuronas activas y las neuronas que aparecen en negro pues serían neuronas en reposo. Las neuronas se pueden activar o estar en reposo en función de la entrada que tengamos puesta. Si tenemos un número 8, las neuronas que se activan serían otras y la salida que se debería activar es la correspondiente al número 8. Bueno, ¿y esto se resuelve al final? Con una matemática muy simple. Cada uno de estos puntitos negros o blancos pues no es más que una combinación de números ponderados. Son números que entran, se multiplican por unos pesos, se les suma un valor y se aplica a una función que se llama función de activación, que lo que hace es sacar generalmente un valor de 1 o un valor de 0 o 1 y menos 1, un máximo y un mínimo y bueno, valores intermedios cuando la información de entrada pues, es vaga o la combinación de informaciones de entrada es vaga. La clave está en entrenar correctamente una red neuronal, establecer estos valores, estos parámetros y estos vías para que a la salida que se activa sea la que se corresponda con la entrada. Realmente lo problemático, lo complicado, es entrenar correctamente una red neuronal. Aquí tenéis un sistema que utiliza aprendizaje por refuerzo. Para entrenar una red neuronal generalmente se ponen en la entrada y en la salida pues, millones de ejemplos. A partir de ejemplos los sistemas van aprendiendo. Este robot, este cuadrúpedo, utiliza un sistema de aprendizaje por refuerzo. Nos ha comentado antes el compañero de la Universidad de Madrid, ha hablado un poco sobre la técnica. Básicamente lo que está haciendo es darse entradas y salidas, darse datos a sí mismos. Él tiene sensores, tiene cámaras, tiene sensores de equilibrio, tiene actuadores en los motores. Entonces está haciendo esa prueba y error para corregir los propios pesos de su sistema de red neuronal. La inspiración es biológica. El niño, cuando camina, no necesita aprender, no necesita saber física para caminar. Simplemente, si se va hacia un lado, pues corregirá, tirará más de un músculo, tirará de otro. Y esta es la manera en que los seres vivos pues, solemos actuar. Aprendemos, prueba y error, y este es el procedimiento y es lo que inspira a las redes neuronales. Ensayo, error, ajuste es lo que se utiliza en las redes neuronales y también es lo que marca la evolución de la historia de las redes neuronales, como os voy a contar. La idea de que una neurona como tal elemento a la salida pues, se active o esté inhibida
inspira mucho a los matemáticos y a los filósofos porque al final es en lo que se basa el sistema binario, por un lado, matemáticas, pero también la lógica aristotélica habla de verdad, mentira, y la electrónica digital pues habla de unos y de ceros. Entonces la proyección estaba muy clara. En el 43 se empezó a hablar de utilizar la metáfora de la red neuronal para implementar puertas lógicas, combinaciones y, o, etcétera, etcétera, y construir razonamientos como hacen los silogismos y los razonamientos que Aristóteles pues, ya diseñó en tiempo inmemorial. Sucede que, aunque las redes neuronales como concepto matemático pues, recibieron buenas críticas y buena aceptación por parte de los padres de la informática, tanto de Turing como de von Neumann, no era el momento. No era el momento porque ni siquiera había ordenadores, entre otras cosas. Los ordenadores se empiezan a desarrollar a partir después de la Segunda Guerra Mundial, y era una prioridad construir primero máquinas de propósito general donde pudiéramos ejecutar cualquier programa, y las redes neuronales parecían como demasiado específico. Entonces las redes neuronales quedan aparcadas en lo que podríamos llamar como el primer invierno de la investigación en redes neuronales. Es un invierno que no es demasiado largo en este caso. En el 1958 aparece un artículo, se titula El perceptrón, ya le puso Rosenblatt, que es el inventor, sabía comunicar bien, le puso un nombre bastante potente, ¿no? El perceptrón. Básicamente lo que hizo fue una red neuronal de una única capa, muy sencilla, se parece bastante a lo que os he enseñado, pero solamente con una única capa, e implementó un algoritmo para poder entrenar esos pesos de una neurona muy sencilla. Pero era muy buen comunicador, no solamente por el título, sino que empezó a difundir su idea, y la idea gustó, empezó a conseguir contratos y lo vendió muy bien. Aquí aparecen un par de revistas, un periódico, y aquí tenemos un vídeo que apareció en los medios de comunicación, en televisión, en los años 50, finales de los años 50. Ayer salía del trabajo pensando en esta charla y digo, joder, esto, imagínate salir en televisión en aquella época cuando había solamente 2 canales, ¿no? Y digo, ¿esto llegaría a España? Aquí está haciendo un ejemplo donde pone fotografías y tiene que decidir si es una foto de una persona, de una mujer o de un hombre, ¿no? Y después empieza a poner excusas, que si llevan peluca, que si... A lo que iba, ¿esto llegaría a España? Y digo, voy a mirar en la hemeroteca del norte. ¿Está algún periodista por aquí del norte? ¿Qué creéis? ¿Que salió en España esta noticia? Bueno, pues en el norte sí. El director era Miguel Delibes, ¿eh? A lo mejor tiene algo que ver, pero sale. Referencia a un semanal que se llama El Español, y es un documental, pero de 4 páginas enteras, hablando del perceptrón. Realmente el perceptrón pues, consiguió muchísima financiación, pero después pues fracasó, ¿no? Porque estaba quizás seguramente vendiendo una tecnología o un recurso que todavía no estaba en el estado del arte como para poder fabricarlo. Y se encontró con un grupo de pioneros de la informática que sabían también bastante de redes neuronales. En particular, Minsky le hizo unas críticas tremendas porque ellos se habían reunido un poco antes para ver hacia dónde tenía que evolucionar la inteligencia artificial, y dijeron que la inteligencia artificial, si quiere ser inteligencia, si quiere hacer lo que nos dijo el compañero al principio, si quiere razonar, si quiere pensar, tiene que ser simbólica. Quiere decir que tiene que apoyarse en reglas, tiene que haber un conocimiento preestablecido, aplicarla, ser capaz de explicarla. Y los simbolistas, que eran esta corriente, se enfrentaron a los conexionistas, que eran los que hablaban de las redes neuronales, y en particular Minsky pues, fue muy duro con Rosenblatt, ¿no? Le dijo a Rosenblatt, si tú estás vendiendo que puedes resolver cualquier problema, que lo hacía, ¿eh? Los reportajes son fascinantes porque el tío decía que podían hasta pilotar aviones. Solo os decía, por ejemplo, del lenguaje. Dice, serán capaces de generar lenguaje aunque con faltas de ortografía, decía. Es tremendo, ¿eh? Tremendo el artículo. Bueno, el caso es que Minsky le dijo, si es capaz de resolver cualquier problema, ¿por qué no eres capaz de resolver un problema tan simple como separar estas clases? Y efectivamente pues no podía, pero lo peor es que sus proyectos se fueron al garete. Tenía bastantes proyectos con la industria armamentística, con el gobierno de Estados Unidos, fracasaron. Él murió accidentalmente 2 años después, y aquí llegó un invierno larguísimo para las redes neuronales, larguísimo. Continuaron avanzando los simbolistas
Y de ese invierno se salió, fíjate, en el 86, son casi 30 años. Un artículo rompedor, un concepto también rompedor, que es el de backpropagation del error. Lo que os comentaba antes del coger, cuando te equivocas, reajustar los pesos. Aquí pongo la foto de uno de los 3 autores, que es Hinton, nos quedamos con este nombre. Y, bueno, pues aparentemente él había resuelto, empezó el artículo criticando a Minsky, dice, los casos que decía Minsky se resuelven con esto. Simplemente metiendo alguna capa intermedia de neuronas se resuelven. Y mi algoritmo lo puede resolver. Sin embargo, las redes neuronales pues seguían teniendo problemas. Necesitan muchos datos, necesitan mucha potencia de cálculo, mucha paciencia. Entrenar una red neuronal pues bastante más complicado que entrenar cualquier otro sistema de machine learning que existía, ¿no? Que tenían que competir. Aparecían otras técnicas, ahí pongo unas cuantas. En particular aparecen unas que son explicables, como los árboles de decisión, otras que ofrecen mejores resultados. Y las redes neuronales pues lo empiezan a pasar mal porque se empiezan a utilizar bastante menos, ¿no? Hay un vídeo de Wilson, es profesor del MIT, hacía un curso sobre inteligencia artificial desde los 90 hasta el 2000 y pico, y este vídeo está en YouTube, una clase sobre inteligencia artificial, sobre redes neuronales, y él cuenta la anécdota de que en el 2010 se reunieron el claustro de profesores del MIT para decidir si seguían dando redes neuronales o si lo quitaban del currículum. Detrás del MIT hubiera ido todos, ¿no? De hecho, es que no se estudiaban. Cualquier persona que tenga un título de ingeniería, en su ingeniería no le han explicado las redes neuronales, en informática tampoco. Se explicaban las técnicas en inteligencia artificial en informática, se explicaban y se siguen explicando las técnicas simbolistas. Ahora ya sí, ahora ya se estudian redes neuronales bastante. No es que no se trabajara en ello, se hacía, pero ya en tesis doctorales, en máster especializados, etc. En 2012 la cosa cambia. Podemos haber llegado a un invierno muy duro, pero no duró tanto esta vez, porque en 2012 aparece de nuevo el personaje que os comentaba antes, Hinton, y publica un artículo que presenta una red neuronal que compite en un challenge. A la gente que trabaja en inteligencia artificial le gustan mucho los challenges, nos gustan mucho los challenges, que son desafíos donde se liberan datos de un problema y hay que intentar ser el mejor, competir con demás para sacar el mejor rendimiento a tu máquina en predicción, etc. El challenge que se liberó en este caso se llamaba ImageNet, que era un banco de imágenes, algunas de ellas con etiquetas, quiere decir que si era una foto de un perro ponía perro, si era una foto de un gato ponía gato, y así pues con miles, millones de imágenes. Y el desafío era, para imágenes nuevas, ponerles una etiqueta, ¿no? Hasta la fecha, las mejores técnicas eran las de SVN, y entonces Hinton y su equipo dijo, vale, ¿qué podemos hacer para mejorar? ¿Qué podemos hacer si queremos ser tan buenos como esas otras técnicas? Y de nuevo, con la inspiración biológica, él dijo, vale, ¿qué es lo que hace que unos seres vivos sean más inteligentes que otros? Pues básicamente el tamaño del cerebro, el número de neuronas. Necesitamos muchas más neuronas, dicen Hinton, pero es que si tenemos que meter más neuronas hay que meter muchos más datos. Pues vamos a meter más datos. Pero es que para procesar todos estos datos van a tener que tener unos ordenadores enormes. Dice, pues vamos a por ellos. ¿Quién los tiene? En aquel momento Google estaba creciendo, era la empresa de moda, tenía máquinas muy potentes, algoritmos muy potentes, y vamos a hablar con Google. Se conocían, hablaron, se entendieron, arriesgaron, y el resultado fue que hicieron un sistema de etiquetado de imágenes que superó en 10 puntos al segundo. Digamos que este sistema pues, pasó de 73%, que era SVN, al 85%. En muy poco tiempo llegaron al 97, bueno, bastante más tiempo, pero superaron ya el 90, el 95 enseguida. De 60.000 parámetros pasaron a 60 millones de parámetros. Después llegaron a 100 millones en muy poco tiempo. Si los datasets de 60.000 fotografías entrenaban ya con 1,2 millones de fotografías, y en poco tiempo se utilizan bases de datos de 300 millones de fotografías. Lo mejor no era que este sistema mejorara la tasa de clasificación, de predicción. Lo mejor era que incluso cuando se equivocaba,
se equivocaba con cierta inteligencia. Digamos, por ejemplo, en estos casos el sistema tenía que dar 5 etiquetas ante una imagen. Esta es la etiqueta correcta, la que aparecía en la base de datos, esto es lo que decía el sistema. Garrapata, container, aquí acierta la primera. Los que están arriba acierta la primera. Y en los que está abajo, pues acierta en este caso a la segunda aquí no acierta y aquí no acierta. Pero cuando no acierta, fijaros que él dice que el sistema dice que es un dálmata y estaba etiquetado como cereza, aquí hay un dálmata. Aquí queda el segunda y dice champiñón, lo primero era agárico y es un agárico, no es un champiñón. Gato de Madagascar es lo que aparecía, él dije que es un tipo de mono muy similar, ¿no? Entonces, bueno, esto abrió los ojos de las multinacionales porque lo que nos estaba enseñando Hinton, lo que nos estaba enseñando este sistema es que cuantos más datos, mejor rendimiento. Cuanto más ordenadores, mejor rendimiento. Cuanto más, mejor. O sea, básicamente, si pones dinero, vas a tener mejores resultados. Y eso para el capitalismo es una fórmula mágica, ¿no? Las multinacionales empiezan a invertir. Todas estas técnicas constituyen la base de lo que se llama el Deep Learning, que se ha apoyado en el Big Data, que seguramente os suena bastante más. Y es la era en la que estamos, ¿no? No ha pasado tanto tiempo desde que han empezado a salir resultados y ahí tenéis cómo está ahora el ranking de las principales multinacionales, no de tecnología, sino las principales empresas del mundo. Pues todas ellas, salvo Saudí, que son de petróleo, el resto son todas tecnológicas directamente o relacionadas directamente con la inteligencia artificial, como es NVIDIA, o relacionadas con software, con sistemas operativos o con cálculo o directamente que son empresas que viven de hacer algoritmos de inteligencia artificial, ¿no? El culmen de la era del Deep Learning es la era de la IA generativa, donde viene ChatGPT, que apareció hace relativamente poco tiempo. Y a partir de ahí es cuando se empiezan a recoger esos frutos, ¿no?, de la inteligencia artificial. Esto es una tecnología que apunta a ser disruptiva y donde el dinero que se está invirtiendo pues realmente da miedo, ¿no? Estamos ahora ya en un buen verano. Hemos pasado todos los inviernos y estamos ante un verano, pero un verano caliente y está dando realmente pues muchos frutos, ¿no? Meta, Amazon, NVIDIA, que es la empresa que básicamente construye ordenadores para tarjetas donde se ejecutan los algoritmos de inteligencia artificial, pues son las empresas calientes del momento. El tiempo dirá si no estamos viviendo más que una burbuja y nos espera un invierno todavía duro o si realmente estamos ante la tecnología disruptiva que parece ser, ¿no? Entonces, ¿qué tienen en común los drones y el navegador de Google? ¿Y qué tienen en común el hielo que flota y los ladrones de cuadros? Esta tarde os lo cuentan. No son las redes neuronales. Sí quiero terminar con algunas lecciones aprendidas de esta historia de las redes neuronales. La primera, la importancia de la perseverancia, el esfuerzo y también el valor, ¿no?, a la hora de abordar las investigaciones. Hinton tuvo las tres cosas. La verdad es que él creyó en lo que hacía y apostó por ello y cuando contracorriente, en muchísimos casos, ha contribuido mucho, no solamente el algoritmo de backpropagation, sino muchísimos otros que han ido mejorando las técnicas. Y el año pasado fue galardonado con el Premio Nobel de Física. Ahora Hinton se dedica a dar charlas advirtiendo de los peligros de la inteligencia artificial. Segunda lección, invertir es importante. Cuanto más dinero se ha puesto en ciencia, mejores resultados. Las cifras actualmente son absolutamente estratosféricas. Lo que se están invirtiendo estas multinacionales supera con creces lo que invierte un país como España en investigación, incluso con lo que se invierte en el conjunto de la Unión Europea, en el conjunto, quiero decir, también de empresas. Pero no solo el dinero es importante, el momento también es importante. Rosenblatt, el hombre de las redes neuronales, vendió muy bien, comunicó muy bien una idea, pero no era el momento. Las críticas que le hizo Minsky no eran solamente de clasificación más o menos sencillas, es que él estaba diseñando redes neuronales utilizando cables y decía Minsky que venían los circuitos integrados, venían los chips, no era el momento para
para apostar por esto, y realmente él vendió algo que en aquel momento pues no se podía construir. A pesar de eso, pues sus ideas son las que se están usando hoy en día. Y me quedo con el carácter divulgador de Minsky. Minsky consiguió llegar a mucha gente, consiguió llegar a muchísima gente. Os he contado que apareció en el norte de Castilla. Me hubiera gustado poner la portada del periódico español aquí ayer. Manolo, ponme el PowerPoint, manda 3 semanas antes, hay que mandar el PowerPoint. No os creáis que el Naucas es cosa de broma. El caso es que, bueno, yo quiero pensar que ese premio Nobel, Hinton, quizá en su Reino Unido natal, pues entre juego y juego, pues vio ese reportaje de televisión y le inspiró y le creó una motivación para seguir trabajando en lo que le gustaba, que parece ser que son los seres vivos, y después en la computación. De manera que el aplauso que me vais a dar a mí, pues lo transmito a las empresas como Naucas, que se dedican a trabajar por la divulgación de la ciencia, y a los patrocinadores de este evento, Fundación, Universidad y Diputación de Valladolid. Muchas gracias.